Hola a todos, soy Jano Molina y esto es Inmercio, cursos libres de teología. Particularmente, este curso lleva por título Vocación, Desarrollo Individual en el llamado supremo de Dios. Esta es nuestra primera clase. Es una clase introductoria que busca justamente poder llevarnos a conocer de qué es lo que se va a tratar a grandes rasgos todo este curso y lleva por título La vocación y la narrativa bíblica. Vamos a estar viendo de qué manera esto se desarrolla o cómo nosotros encajamos en nuestra vocación, en este llamado de Dios individual dentro de este llamado general de Dios. Y de qué manera entonces nosotros podemos estar en esta historia y cómo el Evangelio también es un auxiliador para el creyente justamente en los momentos en los cuales necesitamos tomar decisiones respecto de nuestra vocación. La clase hoy día va a comenzar con esta idea de la vocación y la historia del Evangelio. Antes de entrar de lleno a esta idea, quisiera que pudiéramos leer juntos allí en la carta de Pablo a los Colosenses. Vamos a leer en Colosenses capítulo 3, vamos con los versículos 23 y 24. Dice así: todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Ese texto está dentro de la promoción de este curso y tiene que ver justamente con aquella perspectiva que vamos a estar tomando, en donde justamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo tiene una relevancia para la historia personal del creyente. Y eso porque estamos nosotros dentro de la historia de Dios. Por definición, vocación es la inclinación a un estado, a una profesión o a una carrera, ¿ya? En un sentido mucho más amplio. Nosotros podemos hablar de una inclinación a un estilo de vida, ¿ya? Considerando justamente la vocación en términos monásticos, ¿ya? Que es otra de las más comunes ideas cuando hablamos de vocación. De hecho, la palabra vocación proviene del latín vocatio y tiene justamente esa acepción. Alguien que fue llamado a una vida monástica, en este caso con el desarrollo principalmente de los benedictinos, este llamado de Dios para poder desarrollar una vida al servicio de Dios de manera separada del resto del mundo, esa idea monástica, ¿sí? Es allí en donde probablemente más ideas tenemos asociadas con el concepto de vocación. No obstante, hoy en día también se usa mucho para justamente hablar sobre esta inclinación a algún tipo de profesión o carrera. Entonces, vamos a estar justamente desarrollando estas ideas. La vocación también es considerada como un proceso y este proceso se desarrolla durante toda la vida de la persona, ya que se va construyendo de forma permanente con herramientas nuevas, con intereses nuevos eh, e incluso en algunos casos con el surgimiento de nuevas carreras. Entonces, vamos teniendo nosotros un desarrollo que se construye, un desarrollo vocacional que se construye durante toda la vida. Ya no es esta idea de que lo que decidimos hacer lo vamos a hacer por el resto de nuestra vida. ¿Cómo funciona eso? ¿En qué nos diferenciamos con las generaciones anteriores? La idea es poder justamente dialogar, observar, mirar, para justamente tener una idea mucho más grande, mayor, que nos permita tener a las personas que están haciendo el curso, que están en una crisis vocacional, poder tener más herramientas para poder desarrollarse personalmente. Ahora, este tema de la vocación implica el poder descubrir quién soy, cómo soy y hacia dónde quiero ir. ¿Ya? Quién soy, el lugar en donde estoy, los motivos por los cuales estoy en el lugar en donde estoy, cómo soy, cuáles son mis cualidades, cuáles son mis características y hacia dónde quiero ir.
Todo eso tiene que ver con esta idea de la vocación. Y las respuestas a estos interrogantes van a marcar justamente la vocación de la persona y obviamente el camino a seguir por el individuo que se siente vocacionado. Mucho se habla sobre cómo descubrir esa vocación en términos generales y compartiendo esta idea fuera del ámbito eclesial, fuera del ámbito de la iglesia. Generalmente se busca responder a este tema o a estas preguntas y al asunto de la vocación, buscando triangular estas tres cosas que están acá. Lo que más me gusta hacer, y ojalá eso sea la base de nuestra búsqueda. Por otro lado, lo que beneficia a otros. Y por otro lado, lo que sé hacer bien. Aquellas cosas para las cuales soy bueno. Hay algunos que también incluyen esta idea de hacerlo eh, o hacer aquello por lo que se recibe remuneración, lo cual está muy, muy bien también. Pero al final de cuentas, igual queda la pregunta, ¿cómo yo puedo conocer mi vocación? Y esta pregunta es tal vez una de las que más inquieta a las personas. No solamente en el momento de elegir una carrera universitaria, que probablemente en esos 10 años de las mayores decisiones que la gente tiene entre los 17, 16 y 18 años más o menos, hasta los 28, 30 años, en ese periodo de la vida, la persona se siente con algún tipo de crisis vocacional, sin saber muy bien qué hacer. Pero no solamente es en ese momento, sino que también puede surgir en medio de los estudios universitarios. Sabemos que hay mucho abandono de las carreras universitarias por este mismo motivo, o también puede ocurrir de manera tardía, ¿sí? Como ocurre, por ejemplo, con personas después de los 50 años, como pueden leer en las investigaciones que fueron colocadas y dispuestas para justamente lectura adicional allí en el material de la guía de estudios. Este curso en particular se fundamenta en las verdades básicas de la escritura, que es esta narrativa bíblica de la creación, caída, redención y consumación en Jesucristo. Esa es una historia que se está contando y nos cuenta justamente la historia del mundo. Y en esa narrativa se desarrolla toda la Biblia, pero también toda la historia del mundo. En ese sentido, como dice el teólogo y pastor anglicano N.T. Wright, él dice lo siguiente: el punto fundamental del cristianismo es que ofrece una historia que es la historia de todo el mundo. El cristianismo es la verdad pública. Allí entonces nosotros vamos a estar adentrándonos para justamente poder descubrir nuestra vocación dentro de esta historia. Ahora, según esta historia, Dios creó al mundo muy bueno, ¿sí? Bueno en gran manera, como dice en el libro de Génesis. Allí, por ejemplo, el teólogo G. K. Bill, en su libro El templo y la misión de la iglesia, dice que Dios creó el mundo, o el mundo fue creado como un templo en el cual los hombres encuentran descanso y Dios recibe la gloria en todo lo que ellos son y hacen. De aquí en adelante, Bill va a continuar desarrollando su idea de que justamente toda la creación es una especie de templo cósmico, ¿ya? Y entonces, desde el momento de la caída, la relación dentro de ese templo cósmico se quebró y el hombre utiliza este templo cósmico para rendir culto a otros dioses, lo cual tiene que ser redimido, ¿ya? Entonces, muy interesante también la visión que tiene G.K. Bill, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el punto acá? Que la humanidad pecó y rechazó cumplir su papel sacerdotal en el mundo, haciéndose esclavo de ídolos y con ello destruyendo todo tipo de relaciones que el ser humano tiene, ¿sí? Relaciones acá, yo me refiero a las relaciones de carácter vertical con Dios o para con Dios, horizontal para con los otros seres humanos y diagonal, si pudiéramos llamar acá una relaciones tridimensionales, diagonal con el entorno, con la naturaleza, ¿ya? Habiendo sido el hombre llamado, vocacionado a cuidar la naturaleza, a
someterla y cuidarla, el ser humano rompió también esa relación con la naturaleza. Con Dios ciertamente fue rota y con los seres humanos también, o entre los seres humanos también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre según esta historia? Dios maldice a la humanidad y a la tierra, eso está ahí en Génesis capítulo 3, pero al mismo tiempo revela de manera inmediata su misericordia con la promesa de una nueva bendición futura. Y entonces el resto de la escritura nos va mostrando cómo a través de una serie de hechos de revelación de parte de Dios y de redención, progresivamente se mostró no solamente Él como creador, sino que también se mostró como salvador del mundo, de aquello que el pecado había echado a perder, aquello que el pecado que entró como un parásito dentro de la creación, fue rompiendo estas relaciones y todo lo demás. Ahora, el último y definitivo gesto de revelación divina ocurrió cuando el propio Dios Hijo se hizo carne y redimió a el mundo a través de su muerte y de su resurrección, reconciliando todas las cosas con el Padre. Viene para poder rescatar a su pueblo, ¿ya? Muere por su pueblo y a través de este gesto, a través de esta obra de Jesucristo, redime a su pueblo y redime con su pueblo todas las cosas y los redime con el Padre, ciertamente. ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿cuál es lo que, o qué es lo que nos sigue contando la historia? Que este Cristo ahora gobierna el universo, como dice el credo de los apóstoles, sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y por medio del Espíritu Santo prepara todas las cosas para justamente esta restauración final, que es la consumación de todas las cosas. Entonces, en ese momento, Dios será todo en todos, como dice la escritura también allí en el Nuevo Testamento. Nosotros podemos representar este enredo narrativo con el esquema creación, caída, redención de la siguiente forma, ¿sí? El punto inicial sería la creación, este punto de inflexión sería la caída y la redención comienza justamente, ahí está la cruz, comienza con Cristo hacia la consumación de todas las cosas. Y entonces fíjense, con esto allí en pantalla, eh, lo que las vocaciones tiene que ver con esto. ¿Ya? La pregunta que surge aquí es, ¿qué es justamente entonces la vocación cristiana? Y la respuesta es una sola. En pocas palabras, es poder encontrar tu lugar en esta historia, en la historia de la creación, caída, redención y consumación. La vocación cristiana no se trata solamente de encontrar un trabajo cristiano para hacer, ¿sí? El, el tema con la vocación es justamente encontrar un sentido de destino al mismo tiempo que podemos encontrar un sentido de tarea y de propósito personal, de una función dentro de esta historia. Pero ¿cómo alguien puede, ahí está destino, tarea y propósito, cómo alguien puede, ¿sí? Tener un destino, tener una tarea, tener un propósito si no se ve llegando a alguna parte? Las personas en el mundo, al no tener un horizonte escatológico hacia dónde vamos caminando, pierden un sentido para la vida y pierden un sentido para todas las cosas. Básicamente, y en el curso sobre espiritualidad en la posmodernidad yo hablo bastante sobre eso, las personas sin este horizonte escatológico, sin esta idea de hacia dónde vamos o hacia dónde nos proyectamos, pierden el sentido real de la vida, porque efectivamente nadie puede avanzar hacia algún lugar si no sabe hacia dónde va. Dicho de otra forma, quien no sabe hacia dónde va, cualquier camino le sirve. Y el punto es que en ese camino, cualquiera que tome y que le podría servir para alcanzar la nada, la persona termina frustrándose mucho. Entonces no hay un sentido ni de destino, ni tampoco hay un sentido de tarea, ni tampoco hay un sentido de propósito. ¿Por qué?
porque justamente la persona no se ve llegando a algún lugar. Entonces, es muy interesante acá cómo esto no es algo que nosotros podemos ver solamente desde la perspectiva cristiana, ¿ya? Por ejemplo, el filósofo Charles Taylor en su libro Las fuentes del yo, dice lo siguiente. Él dice que la clave para poder comprender la identidad de alguien es visualizar, es poder ver, es poder percibir aquello que se considera como el sumo bien o el hiperbién, es la palabra que él utiliza, y la jornada trazada en su mente para lograr ese bien absoluto. ¿Qué es lo que quiere decir Charles Taylor acá? De que efectivamente nosotros podemos eh, comprender la forma de vida, la forma de desarrollarse de las personas, justamente cuando nosotros logramos observar, cuando nosotros logramos conocer, cuando tenemos la noción de cuál es el bien supremo que esta persona tiene, cuál es ese horizonte escatológico, ¿sí? Que puede ser cualquier cosa, ¿ya? Y entonces la persona, cuando tiene una idea de qué es lo que quiere ser, acuérdense de las primeras preguntas, aquello que quiere ser o hacia dónde va, esta persona finalmente, todo lo que haga va a hacerlo en función de aquel horizonte, lo va a hacer en función de aquella meta, ¿sí? Esto se ha popularizado mucho, por ejemplo, con las personas que hacen coaching, cuando le dicen a alguien, si tú quieres lograr un objetivo, ponte una meta, ¿sí? Te pones una meta, entonces todo lo que tú haces es para poder alcanzar esa meta. Es algo muy similar, pero a nivel macro, a nivel de existencia. No es solamente a nivel de poder alcanzar, tener alguna cosa u otra, sino que estamos hablando de un aspecto a nivel de existencia. Entonces, el modo en cómo esta persona se posiciona en relación a otros bienes, a otras personas, a las cosas, a propósito, ¿cierto?, de esta tridimensionalidad de la que hablaba recién, mientras va caminando hacia su destino, hacia aquello que es o considera esta persona su súper bien o hiper bien, eso va a moldear su imaginación moral y su carácter. Por eso las personas a veces entran a estudiar una carrera y se desarrollan dentro de los estudios y todo lo demás, no por lo que van viviendo en el momento o en el desarrollo, sino que simplemente porque están total y absolutamente enfocados en ese horizonte, en ese hiperbién. El punto es que cuando alcanzan ese hiperbién, cuando alcanzan ese bien supremo por el cual han estado toda su vida trabajando, vuelven a sentir frustración. ¿Por qué? Porque no hay un bien trascendente, un bien supremo trascendente hacia el cual poder llegar. La persona camina, pero no sabe hacia dónde van en realidad. Entonces, de este modo, o viéndolo así, nosotros podemos percibir que la vocación es algo extremadamente serio. Y en nuestros ideales y sentimientos sobre nuestra vocación se ocultan, a final de cuentas, las fuentes de nuestra propia identidad. Nosotros podemos conocer realmente a alguien cuando sabemos para qué esa persona está andando, caminando o yendo, ¿ya? Por ahí podemos nosotros comprender estas frustraciones vocacionales, estos cambios vocacionales, que justamente cuando la persona ha comenzado a esforzarse por lograr un objetivo, sin realmente conocer cuál es el telón de fondo de todo aquello por lo cual está trabajando, esforzándose y sintiéndose de una u otra forma vocacionado. En las próximas clases nos vamos a adentrar en esta búsqueda de nuestro lugar en la historia de Dios, desde la primera vocación, al Dios llamar al mundo a la existencia, y cómo podemos organizar el todo de nuestra vida en torno al propósito para cual existe todo, dejando de lado la impaciencia que nos genera, la ansiedad que también nos genera el no poder tener el control sobre nuestra vocación, el cómo debemos repensar el concepto de felicidad, fundamental para poder eh, eh, descubrir nuestra vocación, el poder comprender que una vida verdaderamente piadosa es verticalidad pura, es una relación constante con Dios, independiente de ganancias, dividendos temporales. Aceptar bíblicamente que Dios nos creó para trabajar, que el trabajo está relacionado con la esperanza escatológica,
a que no nos desorientemos en este camino o en la búsqueda por el discernimiento de la voluntad de Dios para nuestra vida. Y finalmente quiero presentar en este curso un modelo trinitario que nos va a ayudar a encontrar la vocación donde cada una de las personas de la Trinidad tiene algo que decirnos. Entonces, espero que este curso sea de provecho para aquellos que lo van a tomar y aquellos que están viendo esta primera clase y tienen las ganas de conocer todo lo demás. A partir del 28 de este mes de agosto del 2023 ya va a estar todas las clases disponibles. Y si conoces a alguien que está en esta crisis vocacional y crees que esto le puede ayudar, recomiéndale también este curso. Los valores están allí en el formulario que está en la bio de Instagram, y realmente espero que ustedes también puedan ir descubriendo su vocación y vivir una vida enfocada en un bien único que es el llamado supremo de Dios, y cómo el llamado personal individual de ustedes también tiene mucho, mucho que ver con lo que Dios está haciendo en este mundo. Así es que, sin más, inscríbanse y nos vemos en la siguiente clase.